Hello, hello, hola queridos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a otro nuevo video que tenemos muy fascinante. Vamos a hablar acerca de el verbo que se hace carne, o sea, acerca de Jesús o el logos del que en algún otro video estamos hablando. Así es que vamos a hablar acerca de Jesús y su encarnación, que es algo muy interesante. ¿Cómo está, papi? ¿Cómo le ha ido? Hola, hola amigos, muy buenas tardes. Es muy grato para mí estar aquí delante de este lente para compartir la palabra de Dios con ustedes. Y pues me es muy grato, ¿no? Muy agradable estar aquí al lado de mi hijo, el ministro de la Iglesia Adventista, para presentarles, seguirles presentando esta serie que les habíamos em, dicho de que íbamos a empezar. Hoy empezamos así como dice en firme, ¿cierto? Claro, Hijo, a presentarle esto. Habíamos estado acondicionando aquí así el, es. el, la, Lugar, el el estudio. lugar, el estudio de presentación, aquí de grabación, Así que es. es un poco, como dice, rústico, pero bueno, ahí Sí, claro. vamos, agradeciéndole mucho primeramente a Dios y pues a la persona que Dios le ha puesto en el corazón contribuir con esta causa, ¿no? Con este ministerio que Dios nos ha puesto en el corazón, empezar para, bueno, que su obra salvífica sea llevada a cabo como Él nos la mandó, ¿no? Así es. Entonces, gracias a Dios, vamos a empezar ahora sí en firme a proclamar las verdades de nuestro Señor Jesucristo. Sí, claro, han habido muchas personas que han intervenido en este proyecto y pues por medio de sus recursos y agradecemos a esas personas que lo han dado, que con mucho amor lo han dado pues para que podamos llevar a cabo este proyecto. Así es que muchas Eh, gracias a Dios y a esas sí, personas que exactamente. son muy allegadas. Sí, no queremos dar nombres porque, De pronto quizás no lo querrán. como dice la palabra de Dios, ¿no? Que tu mano izquierda no sepa lo que ha dado la derecha, ¿no? Ujú. Entonces, pues, qué bonito es dar, pero que solo Dios sabe con qué motivación y con qué intención la dieron y sobre todo con ese corazón agradecido primeramente porque Dios les ha Se lo bendecido puso a en el ellos corazón, también y claro les que sí. puso en el corazón. Entonces, muchas gracias, que Dios les siga bendiciendo en gran manera y bueno, especialmente en lo espiritual, ¿no? Así es. Entonces, bueno, vamos a iniciar, luego el intro, arrancamos. Ahora sí, se había quedado sin sonido, pero bueno, ahora sí, vamos a iniciar con este tema que es el verbo se hizo carne. Es uno de los temas muy fascinantes de las escrituras porque es el centro de las escrituras, el verbo, el Señor Jesús, el Mesías, que cumple sus promesas, ¿verdad? Ok, ok, sí, hace en el video pasado hicimos la preexistencia Ajá. de ese Dios encarnado, ¿no? De Jesús. Entonces, hoy arrancamos con el verbo que se hizo carne, el verbo que se hizo carne, ¿sí? Entonces,
Claro, Muy interesante. y en este sentido nosotros tenemos que darle mucho crédito a lo que las escrituras hacen, porque las escrituras enfatizan tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de lo que se refiere a al nacimiento de Cristo Jesús, y no solamente al nacimiento, sino que a todo lo que engloba la encarnación. Hay muchas doctrinas que anteriormente se habían fundamentado en una creencia que Jesús había venido a la tierra y es más, eso es una de de las teorías y de las doctrinas del Islam que dicen sobre Jesús que Jesús llegó a esta tierra, pero que él se hizo como hombre, pero no fue un hombre, ¿sí? Él siguió, según esas doctrinas, siguió siendo Dios estando aquí en la tierra, ¿sí? Claro, al entender esta situación tan complicada, ¿por qué es una situación tan complicada? Pues es una situación de las escrituras de que Jesús se hace carne para vivir como nosotros, ¿sí? Así es. O sea, al decir algo contrario a esto, pues cambia el sentido de las escrituras y está Ujú. contradiciendo las escrituras. También es verdad que hay muchas doctrinas, ¿verdad, papi? Hay muchas Así. doctrinas. Ujú. ¿Cuáles doctrinas? Las doctrinas que dicen que Jesús fue creado o que fue engendrado por Engendrado. Dios, ¿sí? Claro, hay varios textos de las escrituras que hay que saber interpretarlos y mirarlos desde el griego para saber interpretar, obviamente, lo que dice el texto en sí. Porque Jesús, en la manera como nosotros somos engendrados, no. Él es eterno desde siempre y Y para para siempre. Él es el siempre, dice. eterno, el Dios Ujú. fuerte, Padre eterno, ¿sí? Así es. Entonces, al estudiar acerca de Jesús, hay diferentes tipos de doctrinas. Los testigos de Jehová, los musulmanes, los agnósticos, los gnósticos y muchas grandes cantidades de religiones que creen de manera diferente a la totalidad de las escrituras. Por Así eso es. hay que leer las escrituras y, como dice alguien por ahí, hay que ponerle la lupa. Póngale la Entonces, lupa. vamos a leer el primer texto. Primer texto, ¿qué dice? ¿Qué dice? Em, dice dice Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Él era en el principio con Dios. Ok, ¿Sí? Entonces vemos que aquí nos asegura primero lo del tema pasado, donde la preexistencia de ese verbo, ¿no? Y también nos enfatiza de que es Dios, de la divinidad de Jesús, del verbo, ¿no? La palabra. ok. Entonces, habíamos hablado en el anterior video de muchas cosas, pero este lo vamos a enfatizar especialmente acerca de esa encarnación de Jesús. O sea, el Ujú. primer versículo que ya habíamos hablado, que es en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, hablando de Jesús. Luego en el versículo 14 dice quién era ese verbo, ¿sí? Dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y quien estaba hablando y quien estaba escribiendo era Juan. Y Era Juan Juan, dice, ajá. y Y contemplamos. contemplamos O sea, su gloria como la del unigénito del Padre, ¿no? ajá, él se hace parte de aquellas personas que contemplaron la gloria de Jesús, Exactamente. lleno de gracia y de verdad. Así es. Siguientes textos que vamos a hablar es Filipenses 2:5, que Ujú. dice, haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Y ahí da la clave y de ese texto se puede sacar muchísimas cosas fascinantes. Dice el versículo 6, existiendo Eso, en en forma de forma de Dios. Dios. O Ajá. sea, cuando dice existiendo,
O sea que él existía como Dios, él era Dios, ¿sí? O sea, él era Dios, pero no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿A qué se le hace similitud a ese texto, papi? Eh, bueno, yo lo hago similitud, digamos, o como eh, comparado, ¿no? Con lo que Satanás sí quiso aferrarse, ¿no? Ajá, Hacer algo que él no podía hacer. yo también iba a ir por allá. Mientras que Jesús, siendo esa persona que sí podía aferrarse y decir, no, yo no bajo por allá porque yo soy Dios y cómo me voy a rebajar a un hombre, ¿sí o no? Sí. Pero vemos que él, su humildad, sobre todo su amor, su misericordia por sus criaturas, fue capaz de despojarse de todo a sabienda que era, dice que era la gloria del cielo, Ujú. que era el ser más preciado en el cielo por los ángeles, Claro, ¿sí? era Dios Era Dios y es Dios. y es Dios, pero era tan preciado en el cielo y es tan preciado en el cielo que no se contuvo a aferrarse a ese poder o a esa gloria que tenía allá con el fin de venir a dar su vida por Ajá. nosotros, ¿sí? Entonces, mientras que por el otro lado, el que no tenía ni siquiera nada de eso, de esa gloria, simplemente pues sí, había sido un ángel supremamente creado con todas las que podríamos decir que con mucha consideración en cuanto a belleza y sabiduría, ¿no? Sí. Inteligencia, pero que eso no le daba nada de ser Dios, porque era una criatura, una simplemente criatura creada, ¿no? Ujú. Entonces, pero él sí quiso aferrarse a ser igual a Dios. Y no era Dios, Y, nunca y ha sido nunca fue Dios. Dios, ni lo será, ni mucho La cuestión menos. con Satanás es que él desde la eternidad, no, perdón, desde la eternidad, no, desde que él existía, Desde que fue creado. él veía a Jesús que entraba en los concilios celestiales, ¿sí? Mientras que él no podía entrar en el concilio celestial. El espíritu de profecía, que es unos libros fascinantes que tenemos escritos por la hermana Elena G. de White, ella ilustra fascinantemente esta historia que a muchos de nosotros se nos sale en la cabeza Ujú. el cómo fue que Satanás llegó a ser Satanás o cómo Satanás Como dejó de ser Lucifer, santo, ¿no? exactamente. Dejó de ser santo. Entonces, en este caso, en el caso que estamos hablando, Satanás o Lucifer en ese tiempo veía que Jesús entraba en los concilios celestiales y como siempre, o como lo hemos dicho, Jesús siempre ha sido muy humilde. Jesús, de las tres personas de la deidad, él era el que siempre se comunicaba con sus criaturas. O sea, él era el Y que estaba en medio de las criaturas, o estaba en sea, medio de ellos, porque claro, al dialogando. crear a los ángeles, las escrituras dicen acerca de Jesús que él era el arcángel o el ángel Miguel, o sí, el Arcángel arcángel Miguel, Miguel. ajá. Pues, Jefe de todos los ángeles. pues obviamente él tenía una naturaleza o su composición o como los ángeles lo veían, era obviamente como uno igual que ellos, Un ángel ¿sí? más. O sea, podríamos decir de que en el cielo Jesús llegó a ocupar una posición de la que decimos aquí de bajo perfil, Sí, él ¿sí? manejaba ese Donde él, bajo perfil o sea, donde él se mezclaba con las con los ángeles. demás ángeles y llegaba a ser casi que
que uno de ellos, pero claro. él era, o sea, dice el espíritu de profecía que era muy amado y muy querido, exaltado por todas las huestes Claro, celestiales. porque él se Era, ganaba el aprecio exacto, de los exactamente. seres creados en ese entonces, así como cuando vino aquí a esta tierra, ya no como un ángel, sino como un ser humano, él se ganaba el aprecio de las personas y muchas personas lo seguían por su Exactamente. forma de ser. Obviamente que ya en el pecado cambiaron muchísimas cosas, pero entonces estamos hablando de que él estaba ya con los ángeles en el cielo, todavía, según lo que entendemos teológicamente, no había sido creado el mundo Ujú. ni los seres humanos, sino que vivían ellos, no sé, la verdad no lo sé, qué servicio harían los seres angelicales, no lo sé, pero me imagino que sería un servicio impresionante, pero habían concilios que se hacían en el cielo y Lucifer veía que uno igual que él, o sea, Jesús, entraba en los concilios celestiales y él no entraba. Entonces, claro, esto les llenó su corazón por causa y por el trato comercial que él tenía, decía Ezequiel, se llenó su corazón de iniquidad y pecó, ¿sí? Y Satanás empezó a sentir envidia de Jesús, que Dios tuvo que hacer una reunión celestial y exaltar por encima de todos a Jesús. Por eso Hebreos habla a quién de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pero la palabra yo te he engendrado hoy en el griego no quiere decir como el engendramiento de los seres humanos, sino que esa palabra en el griego quiere decir yo te he exaltado hoy por encima de todos, ¿sí? Ujú. Dios tuvo que hacer esa reunión, exaltar por encima de todos a Jesús y dice, adórelo todos los ángeles. Pero Satanás en su corazón no se postró a adorar. Es que, digamos, viendo uno en lo que encierra la Biblia con respecto a Satanás, a Lucifer y Dios, él no tenía ningún problema con Dios, Con el porque él, Padre. con el Padre, porque él aceptaba a Dios, como el soberano, como el todopoderoso, Ajá, ¿sí? El problema era con Jesús. con Jesús, En porque aquel tiempo que era en el aquel arcángel tiempo, Miguel. exactamente porque era, en ese tiempo era el arcángel Miguel, ¿sí? Ajá, Entonces, a pesar de que arcángel quiere decir es jefe de todos los ángeles, ¿sí? sí, Pero como él tenía un lugar y que además de eso, pues la presencia de él, podríamos decir, digamos, la forma en que él fue creado, tan esbelto, tan poderoso, tan inteligente, y dice que sus vestiduras y todo eran de las mejores piedras preciosas, ¿sí? Y lógico, Cristo no se vestía tal vez igual, era de ajá. una vestidura más humilde, o sea, más humilde, menos vistosa, podemos decir, sí, menos lujosa, podríamos decirlo, ¿no? De esa Sí, manera. sí, es una forma de Entonces, pensar. entonces tal vez de eso Satanás empezó a verlo como menos a Cristo. Decir, no, pero mire, yo lo he exaltado, que yo lo como me he visto, yo que soy bien inteligente, los ángeles, la mayoría de ángeles, porque dice que él tenía como que era la tercera o cuarta parte de los ángeles amando de él, y Jesús tenía otra, según el espíritu de profecía, ¿sí? Y él tenía, Jesús comandaba otra parte de los ángeles, ¿sí? Entonces vemos que como los ángeles le obedecían a él, no le alcanzaba a él a hablar cuando ya lo estaban obedeciendo. Pues lógico, él se sintió súper exaltado. Y al ver la humildad de Jesús, ver como lo apacible que era Jesús, pues él ese ego Sí, se le fue creciendo y no quiso y empezó a dejar de reconocer a Cristo como superior a él, ¿no? Y por eso cuando Jesús entra a los concilios, pues lógico, lo ve como así que
Dice que es menos que yo, o que, ¿sí? Dentro, y como yo que soy bien exaltado, que soy bastante exaltado, los ángeles me hacen caso y todo, y yo sí no puedo entrar. Pero entonces lo que él no llegó a comprender que era que él era una simple criatura. Ajá. ¿Sí? Nunca llegó a contemplar esa posición de él, o sea, ese componente de él, que él Ya fue era muy demasiado simplemente, tarde cuando lo hizo. cuando lo hizo, ¿sí? De que él simplemente era una criatura. ¿Sí? Sí. Y, y, y a veces uno se pone, o sea, yo me pongo a pensar a veces que él debió de que cuando él fue creado, darse de cuenta que ya Jesús existía, que Cristo ya existía, que lo primero que él vio, ya ya Cristo existía. Entonces, no sé por qué él empezó a desconocer esa, esa, ese antes que era Jesús, ¿sí? Podríamos, o sea, no sé si me entiendo, o sea, que Jesús, que Cristo estaba antes de él haber sido creado, ¿sí? Claro. Entonces, no sé por qué él empezó a desconocer a Cristo. Si él debió de saber de que Cristo había sido, o sea, ya existía cuando él fue creado, ¿sí? Sí. Entonces, por eso dice Pablo que, ¿cómo es que es? Sobre el misterio de Iniquidad. la iniquidad, pero, ¿cómo es la palabra que él dice? Que no sé, o sea, no sé, no podemos comprender ese misterio, ¿no? De la iniquidad, de cómo es que Satanás dejó que surgiera teniendo, teniendo todo el panorama visible, ¿no? De que él era una criatura, que él había sido creado. Sí, ¿Sí? es que la cuestión no era tanto eso, yo creo. O sea, la cuestión era más que él veía a Jesús como un igual que él. Ujú. ¿Sí? Entonces, él, en cierta manera, deseaba ser como Dios. Él deseaba entrar en los concilios celestiales, los Sí, concilios divinos, donde divinos. solamente la deidad entraba, ¿sí? Donde planeaban los designios de de todas sus criaturas, ¿sí? El gobierno, digamos. Entonces, en cierta manera, no entendemos la verdad de lo que pasó en este asunto en el corazón de Satanás, pero lo que sí entendemos es la contraparte de Cristo y Satanás, que mientras Satanás quiso aferrarse a Dios, a ser igual que Dios, estamos hablando de Satanás, Satanás Ujú. quiso aferrarse a ser igual que Dios. Por el otro lado, Jesús no consideró el ser igual a Dios, sino que se despojó, dice las Escrituras, se despojó de a sí mismo, tomando forma Forma de de siervo. siervo. Ujú. Y dice también Pablo, perfeccionándolo Dios en el dolor, que esto es Ujú. una palabra, estas son unas palabras muy interesantes. Tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, o sea, haciéndose como uno de nosotros. Claro, ahí la Exactamente. palabra está precisa. Y Ujú. Pablo tenía muy claro esto, haciéndose semejante a los hombres. Semejante a O los sea, hombres. Y Jesús nunca... perdone, y du- esa palabra ha confundido muchísimo. Ha confundido muchísimo la, el pensamiento de muchas personas que yo he escuchado de que dicen que Jesús nunca llegó a ser un humano total, o sea, es decir, porque dicen de que ahí digo, no, pero es que la escritura es que es semejante, no igual, pero es que semejante es, podríamos decir, toman igual la carne humana, tuvo la carne de humana, sintió,
dolor, sufrimientos, agonía, Ujú. llanto, dolor, también alegrías. Bueno, tuvo todas lo que encierra nuestra vida cotidiana, ¿no? Sí. Nuestros sufrimientos, alegría y tristeza y todo. Entonces, no creo que haya la diferencia entre igual y semejanza. O sea, ¿qué piensa? Que sí, Él se hizo igual a nosotros, Ok. humano igual a nosotros, ¿sí? Bueno, aquí hay una Lo, cosa muy... lo que pasa es que, como Ok, dice el espíritu de profecía, o sea, Él era 100% humano y 100% divino, sí. ¿sí? Y eso lo hace diferente a nosotros. Sí, claro. Jesús no era igual que nosotros. Igual, digamos, en carne, digamos, lógico que no, porque pues, era único en especie, era la especie, ha sido la especie única en el mundo, Y por ¿sí? eso la palabra semejante es Exactamente. una palabra que casa en lo que está hablando Pablo. Porque él tomó la forma de siervo haciéndose semejante a los hombres, no igual a los hombres. Sí, 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 claro. Porque semejante es, él comparte nuestra naturaleza humana, Mm. pero no es humano total. No puede ser humano total. Porque Sí, él es claro, Dios porque encapsulado en un mm, cuerpo humano. exactamente, pero Que siente, que vive, llora, ríe, sufre, siente dolor, todo igual que un ser humano, pero no es un ser humano, ¿sí? exactamente, él era, Com- o sea, no era, es un ser humano como cualquiera de las otras personas que viven en este mundo, es un ser humano sí, diferente, por eso es semejante. mm, sí, porque, sí, lógico, él se hace carne, pero el divino es divino también, pero dice que nunca él utilizó su divinidad para favorecerse él Claro, mismo, ¿sí? Para favorecerme. ¿Qué hizo él con la divinidad? La divinidad la utilizó fue para hacer el bien, ¿sí? Para hacer el bien, pero o sea, Dios por medio de él, ¿sí? Dios por medio igual que de lo que él. hizo con Eliseo. Exactamente, exactamente, O sea, la misma obra de Eliseo fue la misma obra que hizo Jesús. Pero exactamente. muchas personas creerían que entonces Jesús es diferente porque hizo milagros. Eliseo hizo muchos milagros, Sí, ¿sí? Y aún muerto, Eliseo hizo ajá. milagros, No lo ¿sí? Entonces, Jesús no era igual a los seres humanos, no es igual a nosotros. Se hizo se hizo, sí, ajá. en semejanza y dice, y hallándose en condición de hombre, ¿sí? Ujú, Entonces él está hablando de una persona, de un ser eterno y divino que se halla en la condición de hombre, ¿sí? ujú, Y en esa condición de hombre, que esto es muy importante entenderlo, porque si yo soy de los que piensa que Jesús no fue igual que lo que yo soy en mi su en el ser naturaleza humano, carnal. ¿sí? Como lo que soy ser humano, Ujú, entonces tendría ventaja Jesús sobre el exactamente, pecado. exactamente. Pero como no fue así y como Él compartió la naturaleza conmigo, con todos nosotros, Ujú, pues Él también fue tentado a borde de que probablemente, hubiera podido de que pecar. Él hubiera podido pecar. Así es, ¿eh? Pudiera haber sido destituido, obviamente, la gracia de Dios, Ujú, porque para eso vino. Vino para jugarse el juego de la vida como nos jugamos todos los seres humanos. exactamente. Y si hubiera fraguado el plan de Ajá, salvación, se hubiera terminado el plan de la sí, salvación, claro, se hubiera acabado. pero no fue así. Jesús obviamente fue un ser sin pecado. En la naturaleza del hombre condenó al pecado. ¿Sí? Ujú, ¿Para qué? Para darnos un ejemplo, una ayuda, una fuerza, para que nosotros también podamos vencer en la carne el pecado. ¿Sí? exactamente. Entonces, en ese caso, Jesús no es igual que nosotros en cuanto a que Él es divino y humano, pero compartió nuestra misma naturaleza para que así pueda Él ser perfeccionado en el dolor. O sea, Él pudiese conocer qué es esto de la raza humana
y al conocerla poder darnos la fuerza para que nosotros podamos también vencer el pecado. Exactamente. Versículo 8 dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente a la hasta la Hasta muerte. la muerte. ¿Y qué muerte? Muerte de Muerte de cruz. cruz. No fue ninguna muerte, no fue cualquier muerte, sino que fue una Así es. muerte que se le aplicaba a quienes. Dice que esa era la muerte que utilizaban los romanos como humillación a la persona que iba para ser ejecutada. ¿Por qué? Porque la persona que moría en la cruz era una persona que era, como dice, el peor ser humano, ¿sí? Que hubiera pisado Lo la tierra. desnudaban. Lo desnudaban y, mejor dicho, era la persona más mala, mala calaña, como se dice, ¿no? ¿Qué? Esa fue la muerte que fue eh, asignada a Cristo, ¿no? Pero no porque él hubiera tenido pecado o porque él hubiera sido un, una persona que hubiera sido mala, ¿no? Sino en cumplimiento de la profecía, ¿no? Porque para eso estaba escrito desde muchísimos años en Isaías 53, ¿no? Donde ese debía darse cumplimiento a las escrituras, ¿no? Claro, y por eso dice las escrituras, y se humilló a sí mismo, ¿sí? Haciéndose obediente. La muerte en la cruz, bien como le he dicho, su merced, es una muerte que se le daba a las personas para humillarlas, se les desnudaba y uno se pone a pensar ese Dios exaltado, ese Dios poderoso, el Dios que había creado todo el universo, el Dios en el que se sustentaba todas las Todas cosas, las cosas. Ajá. muere semidesnudo en una cruz, maltratado anteriormente, y uno pensaría, ¿por qué hizo eso? ¿No? ¿Por qué hace eso Jesús? Y Él lo hace, obviamente, por algo muy interesante, ¿no? Que vale la pena tocarlo. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, ¿sí? Y le Ajá. otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y Y debajo de va la debajo de la tierra, tierra. y Así toda es. lengua confiese para la gloria de Dios Padre que Cristo Jesucristo es el es el Señor. Señor. Entonces no iba a quedar humillado Jesús para siempre, que eso era lo que Así es. quería Satanás, Ajá. inclusive que quería que Jesús se perdiera, ¿no? Mató a No Jesús, resucitara. que no resucitara. Satanás llegó al colmo de los colmos, y es que Satanás mata a Dios, ¿sí? Y ahí se mostraba lo que él quería hacer con Dios en el cielo. Él no estimaba a su creador. Él no amaba a quien lo había creado. Así es. O sea, su mente llegó a tal punto de que mató al más benevolente de todos los benevolentes del universo, al autor de la gracia, del amor, de la bondad, de la misericordia, llegó a matarlo. Ahí los ángeles entendieron que todo lo que decía Satanás era mentira. Ahí se Sí. mostró toda la realidad de Satanás. Ahí se mostró quién era él, ¿sí? Anteriormente los Sí, ángeles sí. pudieron haber tenido duda, ¿verdad? Sí, claro. De por qué Dios había expulsado a Lucifer del cielo, que de pronto él podía tener razón, que de pronto lo que decía Satanás con respecto a la ley de Dios era verdad, que era muy exigente. Pero cuando llegó a la cruz y ellos vieron las dos personas en un contraste claro, en principio a Jesús muriendo en la cruz por la salvación de la humanidad, ¿sí?
por amor y por misericordia y por justicia, muere en la cruz y ven del otro lado de la cara, o en la moneda, a Satanás matándole a él. Y ellos dirían, pero ¿por qué llegó hasta ese punto? ¿Por qué matar a Dios? Y también por la otra pregunta sería, ¿y por qué Dios tuvo que morir? ¿Y por qué Dios tuvo que crear la raza humana si ella iba finalmente a pecar y luego tendría que Él venir a morir? Hay muchas preguntas que no solamente han quedado en la mente de los seres humanos, sino también en las personas de los otros mundos y también en los ángeles, ¿sí? Así Y es. que estas preguntas tienen respuesta, ¿sí? Lo hablábamos en una de las predicaciones que Jesús crea la raza humana, porque viene la pregunta, ¿no? La pregunta esa que nos hacemos o que se hacen muchos y es, ¿por qué Dios crea al ser humano si sabía que iba a pecar y luego que él tenía Exactamente, que sí. morir? Claro, esa respuesta, esa pregunta tiene una respuesta y es por amor a las personas que iban a heredar el reino de los cielos, ¿sí? Así es, así es. Porque si no hubiese creado a Adán, entonces no hubiese nacido David, no hubiese nacido Daniel, no hubiese nacido Jeremías, Isaías. Todas esas personas que dieron su vida por las escrituras, por la verdad y que finalmente Y por heredarán, Cristo, y y por por el mismo Cristo, Cristo, sí, finalmente heredarán ujú, la vida eterna, ¿no? Pues entonces, ¿por qué exactamente. Dios creó a la raza humana y sabía que que iba a pecar? Porque Dios nos había predestinado para la vida eterna a todas las personas, ¿sí? O sea, todos teníamos la oportunidad de tener la vida eterna. A todos se nos dio una amplia provisión para ir al reino de los Exactamente. cielos. Todos, no, Todos. claro, porque ese versículo también es muy mal comprendido, el de la predestinación. Hay muchos dicen, es que unos estaban predestinados para, Dios tenía, sí hace excepción. Dios predestina a unos para la salvación Esto y es a para la otros para la, perdición. Pero es para que la eso no es lo que dice perdición. el texto. Pero eso no es lo que quiere decir el texto. Todos fuimos predestinados para ser salvos. Ajá. ¿Sí? Desafortunadamente, y el versículo es muy claro en 3:16, Juan 3:16, Ujú. que es todo y que todo aquel que crea. ¿Sí? Entonces, hay una condición para ser salvos y es la de creer. Y Dios quería porque en Ezequiel dice, porque yo no quiero la muerte de nadie, Pío. ¿sí? Del impío, Sí, sino que todos vengan a qué? Al arrepentimiento, a la claro. salvación. ¿Sí? Entonces, Dios no, o sea, Dios nunca ha sido el propósito de él de que uno se salven y otro se pierde. Ujú. Dios hizo provisión en su Hijo para que todos fuéramos salvos, toda su creación fuera salva. ¿Sí? Claro. Pero vuelve y viene a colación el libre albedrío. Cada uno es responsable o cada uno escoge el salvarse El perderse. o el Es perderse. que hay ¿Sí? hay una cuestión con el libre albedrío, y es que el libre albedrío lo tenemos hoy, pero lo tenemos en la eternidad, ¿sí? Exactamente. Ajá. Así como somos hoy libres de pecado, lo seremos en la eternidad, pero este es un tema que luego lo vamos a tocar, que es muy interesante, es muy interesante. Entonces hablamos acerca de que Él se humilló hasta la muerte y Muerte muerte de de cruz. cruz, ¿sí? Ujú. Vino un texto, pero un textazo, y es 2 Corintios 8:9, que dice, porque Sí. conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor de vosotros, se hizo pobre. ¿Sí? Y aquí viene esa divinidad del Dios misericordioso, bondadoso, compasivo, de que Él era rico, no solamente en una riqueza espiritual, en una vida sin dolor y sin sufrimiento como lo que Él vivía en la eternidad, sino en todo lo que la palabra rico cabe, ¿sí? Todo. En Exactamente. espiritualidad, físicamente, salud, en la eternidad, en muchísimas cosas, ¿sí?
Por eso dice, por amor de vosotros se hizo pobre. Él que no tenía la necesidad, no se le había impuesto o él no se había impuesto una necesidad, o él no tenía la necesidad divina de venir a esta tierra a nada. Él no, él lo hizo no por una necesidad divina, ¿sí? Sino porque él lo deseó por amor a nosotros. Por amor a Exactamente. nosotros es que lo hizo. Y él vino a soportar esa pobreza. Porque Ujú. mientras vivía en la tierra, él fue pobre. Él no nació en una cuna de oro como nacen muchos en este mundo, ¿sí? Él nace en una pobreza casi que absoluta, en una miseria. No porque sus padres no trabajaban, sino por las circunstancias que le tocó a él atravesar. Porque desde el inicio Herodes lo quería matar y le Exacto. tocó ir de ahí, o sea, le tocó De un migrar. lado a ¿Sí o otro. no? Como migran hoy muchas personas de países, le tocó migrar de un país a otro, ¿sí? Además Sí. de eso, nacer en un pesebre, ¿sí? Además de eso, obviamente que habrá muchas personas que habrán vivido la misma vida de Jesús, ¿no? En ese sentido, habrán sido migrantes, nacer en medio de la naturaleza, Pero aquí ¿sí? hay otro punto, digamos, de que en todo momento era acechado Claro. por el enemigo, por Ajá, Satanás y por los agentes que él ponía para que lo estuvieran acechando, ¿sí? sí, Cuando nació, Satanás a través de Herodes, ¿sí o ajá. no? A través de Herodes. Sí, sí, sí. Y después siguió esa misma persecución, ¿sí? Con los dirigentes religiosos, Ujú. con la misma multitud que en un momento lo aclamaban como rey, como su rey, y en otra ocasión, y ya Lo querían despuesito matar. ya todo lo querían matar. Entonces, vemos que su vida fue en constante acechanza, Persecución, persecución, pobreza, pobreza. miseria. Por eso él decía en un pasaje cuando le dice ahí a los discípulos que unos Las zorras, que ¿eh? las Sí. zorras tienen nido, tienen donde vivir, donde, Su ¿sí? guarida. Su guarida, mientras que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su Obvio. cabeza, ¿sí? Ajá. Entonces vemos que Claro, esa vida es una vida que él escoge por amor al ser por humano, ¿no? amor a Y, nosotros, y esa exactamente. historia me interesa, me fascina muchísimo porque él se asimila a nosotros como seres humanos, ¿sí? Porque nosotros los seres humanos caímos en la degradación mental en todas, pero también caímos en algo que entendemos que es económicamente, caímos también, ¿sí? Ujú. El ser humano se le había dado la facultad de vivir con unos recursos que se renovaban en la tierra, ¿sí? Y casi que inagotables. Lo tenía Adán y Eva en el Edén. Ujú. Pero la cuestión es que cuando cuando el ser humano peca, el ser humano cae en la pobreza, ¿sí? Y al caer en la pobreza, los seres humanos empiezan a vivir una situación angustiosa de ansiedad, porque no en la pobreza se encuentra la felicidad. Sí, hay muchas personas que siendo pobres son ricos, Ujú. son felices, ¿sí? Son felices, exactamente. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios no era que el ser humano fuese pobre, ¿sí? Por Ujú. eso creó una tierra con una cantidad inmensa de recursos para que el ser humano pudiese no solo gastarlos en su propio beneficio, estamos hablando de Adán y Eva, Ujú. sino el bendecir a otras personas con sus recursos, ¿sí? Exactamente. Las escrituras dicen que había un río en Génesis, en el principio de la creación, y en ese río había oro, ¿sí? Habían perlas preciosas, habían árboles, habían frutas. Nosotros tomamos todo eso y lo tomamos para nosotros, ¿sí? En nuestros deleites.
el oro, la plata, las perlas y todas estas cosas para nuestros propios deleites, pero a eso no se refería Dios. Obviamente que estoy hablando después del pecado, ¿sí? Pero el plan original de Dios no era que el ser humano fuera pobre, ¿sí? El ser humano cayó en la pobreza económica cuando pecó, ¿sí? Exactamente. Entonces, en ese sentido, Jesús viene y nos recoge, ¿sí? No en el sentido de que tome, les voy a dar riqueza, sino les voy a perfeccionar su corazón, voy a transformarlos para que puedan vivir en la eternidad y para que sean personas tan diferentes que las propiedades y el dinero no les cambien ni les pervierta su corazón. Por eso no, yo sé que ustedes están pobres, no vengo a darles demasiado dinero, vengo a cambiarles su corazón para que sepan actuar cuando tengan riqueza en el reino de los Exactamente. cielos. Exactamente. Y por eso acá el versículo, aquí nos dice que para que vosotros con su pobreza Fueses fueseis enriquecidos. enriquecidos. O sea, con la pobreza de Él, con lo que Él nos traía a nosotros de enseñanza espiritual, pudiéramos encontrar esa paz, esa armonía y ese gozo en nuestros corazones, ¿sí? Y que al tener nosotros la paz y el gozo y la armonía en nuestros corazones, las riquezas, digamos, mundanales o las riquezas físicas, podemos decir, Sí, porque mundanales no no, son. no, 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 las riquezas que Dios había provisto, ¿sí? Sí, No nos iban a ser tan soberbios, soberbios, ¿no? altivos. Ujú. Exactamente, exactamente. Y que eso tampoco iba a ser una prioridad para nosotros, Ajá, ¿sí? El tenerla y el acapararla, ¿sí? ¿Sí? claro. ¿Por qué? Porque si yo tengo paz y armonía y gozo en mi En la corazón, pobreza. en la pobreza, voy a sentirme bien, ¿sí? En Lo que pasa Cristo, en ¿no? Cristo, exactamente, en Cristo Jesús, ¿sí? Porque no necesitamos riquezas para ser felices, ¿sí? Ajá. Necesitamos esas riquezas cuando estamos lejos de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo queremos comprar es con esas riquezas, ¿sí? Sí. Con esas riquezas, ¿sí? Con esos Ajá. tesoros, Sí, ¿sí? sí, sí. Mientras que cuando nosotros entendemos que nuestra mayor riqueza es Cristo Jesús, pues Ajá. nos vamos a sentir gozosos y felices aún sin tener nada, ¿sí? Sí. Aún sin tener nada. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el ser humano, yo creo que va a ser muy rico, ¿sí? Ujú. En las edades de la eternidad, ¿sí? Amén. Rico en posesiones, en sus posesiones, ¿no? Va a tener una casa, dice Isaías capítulo 65. Una casa que según Apocalipsis es de piedras preciosas, que dentro de esa, perdón, que los muros de esa ciudad, los muros donde estará la casa, serán de perlas y de piedras preciosas, especialmente de oro, pero que las puertas serán de perlas. Ujú. O sea, en la eternidad se muestra una riqueza incalculable, Exactamente. incalculable. Yo Entonces yo, digo que en el cielo, a pesar de que vamos a tener con la gracia de nuestro Señor Jesús que nos permita estar allá con Él, sí, a pesar de ver tantas riquezas, donde dice que las calles de la Nueva Jerusalén será de perlas preciosas, de de oro. oro y plata, Ajá. no vamos a sentir esa necesidad de tenerlas. O sea, de tenerla. ¿Por qué? Porque nuestra mente, Están otras cosas. o sea, porque nuestra mente va a ser Ya, santificada, nuestra mente ya no va a tener ese, ese deseo por las cosas. Sí, esa esa codicia. codicia de tener las cosas, que es a lo que nos llama hoy Dios a través de su palabra, donde dice que tengamos una renovación de nuestros pensamientos y de nuestro entendimiento y conocimiento, ¿sí? De la palabra de Dios para que podamos cambiar
esas cosas del mundo, o sea, esas cosas, esos deseos carnales, esa codicia de tener las cosas, reemplazarlas por la gracia y el amor de Sí. Cristo Jesús. ¿Sí? Pero aquí hay una cosa que es muy interesante. Primero que nosotros satanizamos todo lo que huela a dinero, Sí, así es. Así pero es. eso no es malo. Ujú. Eso no es malo. El oro no es malo, Malo es el amor al dinero, pero el oro dice no es la. malo. Y si encerramos todas las cosas que tienen que ver con esto, no es malo, porque Dios lo creó y Dios dijo y Exactamente. fue bueno en gran manera, Ujú. ¿sí? Entonces las perlas son buenas, el oro es bueno, el orden es bueno, la limpieza es bueno, todo esto es bueno porque Dios lo creó, Ah, ¿sí? ciertamente. Entonces, si colocamos al ser humano allá donde haya oro, perlas preciosas y todas estas cosas, y una belleza exuberante, el ser humano, obviamente, que cuando nosotros tenemos de todo y en nuestra mano está a disposición todas las cosas, ¿sí? No vamos a tener el deseo de adquirir más, ¿sí? Porque ya lo Exactamente. tenemos, Ujú. ¿sí? Entonces, la cuestión es que vuelvo a lo que decía el texto, nosotros vamos a ser ricos, ricos, demasiado ricos. Exactamente. Ujú. Pero entonces Dios lo que desea es cambiar nuestro corazón, transformarnos para que nosotros podamos para que nosotros podamos llegar a estar en esa situación, ¿sí? Para que nosotros pudiésemos ser enriquecidos. Entonces, ¿por qué Jesús se convirtió en carne? ¿Por qué Jesús se hizo carne? Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Es un punto muy interesante, ¿sí? Muy interesante. Colosenses Le 2:9. póngale que Ok. yo leyendo otra vez de nuevo el versículo de Corintios, 2 de Corintios dice, porque conocéis, ¿sí? Nosotros conocemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Conocemos su amor, su misericordia, su bondad, su mansedumbre, de venir a dar su vida por nosotros, ¿sí? Para que nosotros fuéramos enriquecidos con esa pobreza que él Ujú, se hizo, ¿no? Entonces, vemos que cuando nosotros recapacitamos, llenamos nuestra mente y nuestro corazón de ese conocimiento, ¿sí? Del conocéis, ¿sí? Que es lo que nosotros como seres humanos no hemos conocido, ¿sí? A muchos nos hace falta conocer ese amor, esa misericordia de Jesús, que sus sufrimientos nos han hecho ricos. O sea, todo eso es provisión para que nosotros tengamos una nueva vida en Cristo Jesús, ¿sí? Gozando de esas riquezas que Él vino a darnos a través de su sacrificio, a través de sus sufrimientos y sus enfermedades, ¿sí? Recibidas a causa de nuestras ujú. transgresiones y nuestra desobediencia, ¿no? Así es, Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto no lo entenderemos durante las edades, de las edades, de las edades. Estas Ujú. palabras que dijo Pablo son Pablo. muy profundas, son inmensamente profundas. No lo entendemos, lo que sí podemos decir es que cuando vino Jesús, vino a mostrar al Padre, ¿sí? Así es. Y eso es lo que quería decir este texto. Él vino porque en él habitaba o habita corporalmente la plenitud de toda la deidad. O sea, que él era Dios, está diciendo eso. Y que Dios Exactamente. vino a mostrar quién es Dios ante la raza humana. Para que las personas pudiesen tener un concepto diferente del que se les había vendido cuando de un Dios malo y todas estas cosas, un Dios justiciero, él vino a mostrar otra cosa diferente. Hace poco estaba escuchando una de las mayores exponentes de la psiquiatría, y ella decía que su deseo, obviamente animada por las personas que le estaban escuchando, decía que su deseo era
viajar al pasado y conocer a Jesús. Una persona que tiene obviamente mucho conocimiento sobre ciencia, desea conocer a Jesús y ya decía, quisiera escucharle y quisiera ver sus milagros. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque Jesús es Jesús, Jesús es Dios y muchas personas desearían conocer a ese Jesús, ¿sí? Amén. Porque en él habitaba todo la Toda la plenitud de plenitud la deidad. de la O sea, deidad. que a él, al verlo, podíamos ver a Dios, ¿sí? Cómo Exactamente. era Dios, lo que a él le gusta y lo que no le gusta, ¿sí? Exactamente. En, Ujú. en Jesús se centra toda la plenitud de la deidad, o sea, desde el Padre, ¿sí? Del Sí, Padre, en que eso fue lo que Él nos mostró. Eso fue lo que Él nos mostró aquí en la tierra, ¿sí? La misericordia, la justicia, el amor, ¿sí? ujú. Entonces, y eso es lo que es el Padre, eso es lo Ajá, que es la deidad. ¿Por qué? Porque dice que Dios es ¿qué? Amor. amor. Entonces, eso nos vino a mostrar y lo mostró Jesús, dando a conocer totalmente al Padre, porque en Él se encerraba todo la plenitud, todo lo que era el carácter De Dios. misericordioso y la gracia de Dios, ¿sí? Por Ujú. eso Él decía que el que me ha visto a mí, ha visto a quién, Al Padre. al Padre, exactamente, porque él ejercía, él ejercía ese, ese amor infinito, inagotable que emana del Padre, ¿sí? Ujú. Dice Hebreos 2:14, por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre. Ah, ok, nos pasamos uno. Primera de 3, Timoteo 1 3. Timoteo 3 dice, indiscutiblemente, grande es Grande este es misterio, es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, ¿sí? Entonces, justificado. justificado en el espíritu, pero él fue manifestado en la carne, o sea, los seres humanos pudieron ver a Dios. ¿Mm? Ujú. Justificado por el espíritu, visto por los ángeles, proclamado por las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. O sea, entonces nos centramos en que él fue manifestado en la carne, o sea, las personas vieron evidentemente a un Dios encarnado, un Dios Exactamente. encarnado. ¿Mm? Luego dice Hebreos 2:14, por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera él participó también de lo mismo. Había una creencia en en los primeros años de Jesús, que decía esa creencia que Jesús no vino corporalmente, ¿sí? Que Jesús parecía haber venido, que muchos vieron a un Jesús andar, pero que él se fue, pero él nunca fue carne y sangre. Pero mira el contraste del cual habla Pablo, que él también participó de carne y sangre, o sea, él fue carne y sangre, porque por algo cuando él lo traspasaron salió agua y sangre, y por su sangre nosotros somos curados. Em, Esto obviamente que da mucho que decir. Ujú, Este, este versículo de Primera de Timoteo 3:16 es un versículo supremamente profundo, ¿no? ujú. Dice, pero se pasó, donde dice que indiscutiblemente grande es el misterio. La mente humana no podemos discernir, ¿no? El cómo un Dios todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra, se minimizó al punto de hacerse uno de nosotros, ¿sí? Entonces, em, y vemos que cuando dice Pablo en otro que no, que vimos su gloria, ¿sí? Gloria como el unigénito. Cómo él fue ese Dios
a pesar de ser el Dios todopoderoso, el Dios que donde hubiera venido en su forma que es, ¿sí? Hubiera destruido a toda la tierra, ¿sí? A todo el ser humano, toda la tierra hubiera sido calcinada, ¿sí? Con Ujú, con su fulgor, ¿sí? ujú. Y vemos cómo Él, dentro de su infinita sabiduría y misericordia, se hace Carne. carne, velando esa gloria y ese poder en un cuerpo humano, ¿sí? Ujú. Para así poder salvar a ese pecador, ¿sí? Para poder salvar a la raza humana, porque sabía que si Él viniera con toda su gloria y su poder, hubiéramos Claro. sido destruidos y calcinados, pero entonces Él idea esa forma que es la de hacerse un humano para poder redimir a ese ser humano, ¿no? Entonces vemos que indiscutiblemente es grandiosa la misericordia y la gracia de nuestro Dios, ¿no? Que antes de pensar en venir de calcinarnos con su gloria, prefirió hacerse uno de nosotros, sufriendo nuestros sufrimientos, valga la redundancia, sufriendo nuestras enfermedades, ¿sí? Y llevando nuestras culpas por amor a nosotros, ¿sí? Ujú. Y bueno, vamos a ir con el siguiente pasaje, que el siguiente pasaje es Hebreos 5:7, dice, Cristo en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas, con suerte, clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Entonces, Cristo obviamente tuvo sus días en la vida física, ¿sí? Ujú. En esa vida que él vivió, atravesó durante esta tierra, donde fue físico. Por eso no entendemos la naturaleza divina, porque Pablo hace ese énfasis en su naturaleza física. Luego, cuando él asciende a los cielos, no sabemos su naturaleza, pero lo que sí entendemos según las escrituras es que es espiritual, porque Dios es espíritu. Sí. Así es. No entendemos su composición corporal, pero lo que sí entendemos es que él era alguien diferente, un ser espiritual antes, y luego se hizo físico como nosotros. Sí. Entonces, en los días de su vida física ofreció ruegos, súplicas, con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar. ¿Mm? Tengo un aporte aquí, es la de que, ¿cómo es la forma de nosotros hoy en día para ser oído, para ser escuchado? ¿Sí? ¿Cómo es que debemos hacer eso ruego? Dice que fue oído por su temor que Reverente. reverente, ¿sí? Ujú, Lo que en muchas partes se ha perdido, ese ujú. temor reverente a Dios, ¿sí? Y creemos que vamos a la iglesia es a encontrarnos con uno más de nosotros, donde nos falta ese Sí, temor claro. reverente, ¿sí? Lo que Ese pasa es que temor reverente. Y dice que fue oído por su temor reverente, ¿sí? A pesar de que era el Dios encarnado, pero como estaba en físico, su físico carnal, entonces siempre fue su temor reverente, ¿sí? ujú. Lo que lo hizo estar en todo momento en continua comunicación y comunión con su Padre, ¿sí? Sí, la cuestión de la reverencia dentro de la iglesia es algo que debemos aprender porque estamos delante de un Dios santo, fuerte, poderoso, y Ujú. debemos de entender no que Él exige de nosotros ser aburridos, no, porque Él es feliz y y Él se goza, Él se alegra, ¿sí? Sino que el problema más grande de nosotros los seres humanos es que a veces cogemos todo por
ya me acostumbré a esto, entonces ya llego, Exactamente, sí. entro, me quito la ropa, vengo en tenis o me visto Todo de una lo manera. vemos normal. O sea, traigo mi vida de pasiones, de gustos, ¿sí? Hablemoslo de gustos, no tanto de pasiones, bueno, sí, sí, de gustos. Y queremos traerlo a la iglesia para que en la iglesia, creyendo de que Dios me acepta como soy, entonces yo llego a la iglesia ya sabiendo cómo es una muy buena manera de vestirme, cómo es una muy buena manera de hablar. Y llego a la iglesia diciendo, Dios me acepta así, yo no tengo que ser cambiado y hablo como yo quiera, me visto como yo quiera y hago lo que yo quiera. Pero es que Dios no quiere cambiar a personas que no quieren cambiar, ¿sí? Así es. Dios te trae a la iglesia es para que tú seas una mejor persona, es para que tú te desarrolles mental, física, espiritual, social, ¿no? No para que seas lo mismo que antes o para que te degrades, ¿no? Dios te quiere siempre llevar a un punto más alto, ¿sí? En nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vestir. Entonces, estas cosas. Claro, cuando no hacemos esto y cuando decimos, como lo dije antes, Dios me acepta, Dios me quiere tal como soy, sí, Dios te quiere y te acepta, pero quieres que te desarrolles hasta que crezcas, ¿no? Que es así como llegaste, así te mantienes 15 años hablando de la misma manera, diciéndote igual o trayendo el mundo a la iglesia, que eso es otra cosa. Claro, porque por eso dice Pablo en un pasaje, dice, correr la carrera hacia la santificación. ¿Sí? Es una Pero, carrera que yo tengo que correr. Jesús no la va a correr por mí. ¿Sí? Jesús me da la fuerza y el poder para que yo lo haga. Pero si yo no quiero desarrollar no quiero crecer en esa santidad. solo que la Entonces, santidad, porque aquí dice, fue oído por su temor reverente. O sea, reverente quiere decir también ser, eh, que yo adquiera esa santidad sabiendo que estoy dentro estoy delante de ese Dios santo. ¿Sí? Cuando yo vislumbro en su casa de oración, en su templo, que estoy delante de un Dios todopoderoso, del Dios todopoderoso, del Dios que quiere que yo sea feliz, pero que lo agrade a Él como Él quiera. Yo no voy a la iglesia para agradarme a mí, ¿sí? Yo voy a la iglesia es con el temor reverente de agradar a ese Dios que lo merece todo, ¿sí? Entonces, pero cuando vamos sí, a la iglesia con nuestros ojos es pensando en que me voy a agradar a mí, voy a agradar al que está a mi alrededor, pues difícilmente voy a poder cambiar mi modo de ser, ¿sí? Pero cuando yo voy es siempre pensando es, ¿qué le agradaría a Dios? ¿Será que con mi comportamiento, será que con lo que yo estoy haciendo o como yo estoy adorándolo, Dios se agrada? Dios quiere que lo siga agradando así. sí. ¿Sí? Entonces, La cuestión es la siguiente y es que hay que entender que todos no estamos en la misma situación espiritual que la de otros, ¿sí? Sí, sí, me hago entender con esto. O no, sí, sea, pero lo que no sí todos Dios, estamos en la misma situación espiritual. Hay unos que apenas llegaron, hay otros que sí, apenas de sí, que lógico, sí, tienen 15 años, pero están igual. Hay otros que llevan 30 años y ya casi van para el cielo, por así decirlo. ¿M? Pero ahí en ese caso, nosotros no podemos evaluar, no podemos, sí, evaluar una persona si no solamente es Dios, ¿sí? Entonces las personas son evaluadas por Dios, las personas son juzgadas por Dios. Nosotros lo que podemos hacer es simplemente trabajar en cada uno de nosotros, sí, trabajar en claro, cada uno de nosotros. Ya el resto se lo claro. dejamos a Dios. Ujú. Bueno, Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, eso lo vamos a estudiar en un tema muy interesante. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Vuelve otra vez a dar esa apreciación. Luego dice Primera de Ujú. Timoteo, hablando acerca del nacimiento físico de Jesús.
Porque obviamente, como lo dijimos, para ese tiempo ya muchas personas pensaban que Jesús no había venido físicamente, sino espiritual. Primera Timoteo 1:15, fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los Los pecadores, de los cuales pecadores, de yo los soy el primero. soy el primero. Exactamente. Entonces, bueno, ya casi estamos finalizando nuestro tema y ¿qué últimas palabras podríamos decir acerca de Jesús? ¿Qué últimas palabras? ¿Mm? Acerca de este tema tan interesante que hemos visto. ¿Puede Dios volverse humano? ¿Totalmente humano? No, Yo creo que no. no. No, no, porque él no puede dejar su Ajá. divinidad a un lado total. ¿Sí? Por qué Cristo vino a esta tierra si podía estar en el cielo y mandar un ángel? ¿Por qué? Bueno, porque solo, dice el espíritu de profecía, que solo el Creador podía redimir a sus criaturas. ¿Sí? Ajá. Porque un creado puede salvar a otra persona de su igual condición. ¿Sí? Ya, yo puedo dar la vida por mi hijo, si fuere posible, si fuese necesario. Ujú, Pero de ahí a que yo pueda dar la vida por todos, yo no lo puedo hacer. ujú, ¿Sí? Entonces, solo el creador de todas las criaturas podía dar la vida por todos. ¿Sí? Porque él es el creador de todas. Entonces, él solo y solo Cristo podía tomar ese, ese, mm, responsabilidad. esa responsabilidad de las criaturas a las cuales había creado, ¿sí? Redimirlas, volverlas a llevar al lugar de donde habían salido, ¿sí? De habían estado. Ujú, Porque eso es lo que quiere nuestro Dios, ¿sí? Restaurarnos al lugar ¿dónde de venimos? donde venimos, ¿sí? Ok, en ese caso, para mí la redención tiene mucho que ver con la creación, porque Dios crea y sabe que el hombre iba a pecar, pero decide llevar a cabo el proceso de la creación o su creación para que luego, si la humanidad cayese, Él la levantaría por amor a la raza humana, pero Amén, también así es. porque nunca más se iba a levantar el pecado en las edades eternas. ¿Por qué nunca más se iba a levantar el pecado? Porque se sabe cuáles son las consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? La muerte del Dios, la muerte de Ujú. Dios. Entonces, por las edades eternas vamos a vivir con la libertad, el libre albedrío. Podemos pecar en la eternidad, así como hoy puedo yo pecar, Ujú. pero no lo voy a hacer porque entiendo que Jesús, el Dios, murió por mí. ¿Sí? Y ahí están las marcas en sus manos y en sus sienes de lo que costó la salvación para la raza humana. Entonces, en conclusión, todo este plan de redención, la mejor serie que podemos ver, la mejor serie que podemos estudiar, de tal manera que podamos glorificar a Dios por todas esas cosas que Él ha hecho, por su amor, Amén, por su amén. bondad y su Así es, misericordia. así Así es. es que no nos queda otra cosa más que agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén, Porque a pesar de que éramos pobres, a pesar de que estábamos perdidos, a pesar de que nos degradamos como seres humanos, Dios decide darnos otra oportunidad al Él venir, encarnarse, vivir como nosotros y ayudarnos desde lo sumo, ¿no? Desde lo más bajo, levantar a la raza humana. O sea, el bajo para levantar a la raza humana, a lo más bajo. Y así, entonces, nosotros podemos otra vez tener la oportunidad de heredar la vida eterna. Así es que gracias a amén, ese Dios bondadoso. amén. Gracias a Sí, ese y Dios. gracias, sí, gracias a Dios. Como dice aquí Filipenses, 1 Timoteo 1:15, ¿no? Donde dice, fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, Ujú. que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos, ¿sí?
salvarnos a todos los pecadores. Entonces, no hay Amén. ningún motivo que nos haga dudar de que Dios no lo ha hecho todo, que Dios no lo hizo todo para nuestra salvación. Así es. Miles de cosas, la naturaleza, bueno, su palabra, dan ese testimonio de que, como dice la mensajera del Señor, ¿no? Que los tres grandes poderes se han vaciado totalmente en pro de nuestra salvación, ¿sí? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? Lo han hecho todo para que nosotros podamos vivir con Él por toda Amén. la eternidad. Ok, entonces hemos terminado. Vamos a orar. Bueno, oremos. Eterno Dios, te agradecemos porque en Cristo Jesús podemos tener la oportunidad de heredar la vida eterna. Amén. Porque Él se encarnó, vivió como cada uno de nosotros vivimos en esta tierra. Amén, Sabemos que lo hizo por amor, para levantarnos hasta lo sumo, hasta lo más alto. Ayúdanos, Señor, a mantener una vida que glorifique tu nombre, de tal Amén, manera Señor, que contigo. podamos heredar la vida eterna. Amén. Bendícenos y a nuestras familias con la bendición del cielo Amén, y ayúdanos a alcanzar la eternidad. Te amén, lo Señor. suplicamos en Jesús. Amén. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos en un próximo video. Hasta Amén. luego.